Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer hoy el problema 15 de la guía de dinámica. Acá tenemos el enunciado. Nos dicen que tenemos dos cuerpos de masa M1 de 8 kilogramos, ¿sí? El cuerpo M2, que es el que está sobre el plano inclinado, de 40 kilogramos. Ambos se encuentran unidos por una soga, como muestra la figura. Y nos dicen que el rozamiento entre M2 y el plano se considera despreciable. Así que una buena noticia, no vamos a tener fuerza de fricción. En el inciso A nos pide hallar el valor de tensión de la cuerda que une a ambos cuerpos, ¿sí? Es decir, esta de aquí, y la cuerda que une a M1 con el suelo. Después se corta esta cuerda que une a M1 con el suelo y tenemos que calcular la aceleración y el nuevo valor de tensión, ¿sí?, de esta cuerda que une a ambos. Bueno, comencemos. Fíjense acá. Los datos del problema, ¿sí?, nos dan las masas de M1, de M2 y nos dicen que el rozamiento se considera despreciable. Entonces, los datos son que no hay rozamiento, es decir, que acá en M2 no vamos a considerar la fuerza de fricción. Tenemos la masa M1 y la masa M2, con lo cual acá ya podemos calcular el peso de cada uno de los objetos. Acá el peso del objeto 1. El peso, recuerden que es masa por gravedad, usando la gravedad del 9,8 como positivo, porque estamos calculando el módulo. Después le pondremos el signo que corresponda. Entonces, si hacemos 8 kilogramos por 9,8, eso nos da 78,4. Y me quedó horrible ese 8, vamos a hacerlo un poquito más prolijito. Ahí estamos. 78,4. Estamos calculando el peso, que es una fuerza, así que la unidad de medida son los newtons. Y el peso del objeto 2, que es el que está sobre el plano inclinado, el peso del objeto 2 va a ser los 40 kilogramos por 9,8. Eso nos da 392 newtons. Perfecto. Ya tenemos el peso de ambos objetos y ahora lo que vamos a hacer, no perdamos de vista que lo que nos están pidiendo en este punto es el valor de esta tensión y de la otra cuerda también. Entonces, la única herramienta que tenemos acá, digamos, ya creo que están adquiriendo el mecanismo de los ejercicios de dinámica, es ver las fuerzas que están actuando, hacer diagrama de cuerpo libre y luego plantear la segunda ley de Newton. Entonces, veamos sobre cada objeto acá en el sistema real, vamos a hacer esto un poquitito más grande, la fuerza que está actuando sobre cada uno de los objetos. Entonces, tenemos acá, para el objeto M1 tenemos la fuerza, como es un objeto con masa, tenemos la fuerza peso, acá le ponemos, a ver, vamos a ver que no se ve esto de acá, ahí está, a ver si ahí estamos, tenemos el peso del objeto 1, que son estos 78,4. Y si observamos acá, fíjense que M1 está unido a dos cuerdas, las cuales son independientes, con lo cual siempre vamos a tener que encontrar tantos valores de tensión como cuerdas tengamos, o sogas o cadenas, lo que nos diga el problema. En este caso tenemos dos cuerdas, vamos a tener que encontrar dos valores de tensión. Y la tensión, fíjense, yo esta de acá arriba, la que une a M1 con M2, la voy a llamar tensión 1, ¿sí? Esta le ponemos acá, tensión 1. Y la fuerza de tensión siempre es en la dirección de la cuerda y saliendo del objeto. Pero también M1 está unido a otra soga que es la que lo vincula con el suelo. Entonces acá vamos a poner otra fuerza de tensión en la dirección de la cuerda y saliendo del cuerpo. Entonces acá tenemos la tensión 2. Perfecto. Y sobre M1, fuerza de reacción normal no va a haber porque M1 no está en contacto directo con ninguna superficie o con ningún otro objeto. Entonces, fuerza de reacción normal no tiene. Estas son las tres fuerzas que están actuando sobre M1. Ya estamos en condiciones entonces de hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto M1. Bien, si observamos acá, podemos ver que
las tres fuerzas a las cuales está sometido M1 son todas verticales, entonces me conviene en esta situación utilizar el sistema de ejes tradicional, es decir, el eje X horizontal y el eje Y vertical. Entonces, hacemos esto acá y este es el eje X, eje Y, y ahora lo que vamos a hacer es estas tres fuerzas las trasladamos a este diagrama procurando que todas inicien en el origen de este sistema. Entonces acá ponemos el peso del objeto 1, ahí estamos, peso del objeto 1, recuerden que esto es dato, ¿sí? 78,4. Tenemos la tensión 2, yo en este caso, a ver, vamos a dibujar un poquitito ahí, ahí estamos. La tensión que llamamos 2 y hacia las I positivas tenemos la tensión 1. Y acá tenemos la tensión 1. Perfecto. No, tensión 1. Entonces ya tenemos hecho el diagrama de cuerpo libre para este objeto. Pasemos a ver ahora en el sistema real, en este dibujito, las fuerzas que están actuando sobre el objeto M2. Bueno, es un objeto que tiene masa, así que aparece la fuerza peso. Voy a usar el mismo color para que se identifiquen. Recuerden que la fuerza peso es la única que no cambia nunca de dirección, siempre vertical hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces acá tenemos el peso del objeto 2. Está unido M2 a la misma soga que M1, entonces va a sentir una fuerza de tensión con la misma intensidad. Recuerden que trabajamos con cuerdas ideales, con lo cual eso implica que la tensión va a ser la misma en toda la cuerda, en toda la soga. Bien, entonces M2 va a sentir una fuerza de tensión en la dirección de la cuerda y saliendo de este objeto. Y le voy a llamar con la misma letra porque es la misma tensión. Por más que desconozca todavía su valor, sé que tiene que ser igual. Y M2 está apoyado sobre un plano inclinado, es decir, que acá sí va a aparecer una fuerza de reacción normal. La fuerza de reacción normal, recuerden que es, vamos a usar este colorcito, es perpendicular a la superficie de contacto, ¿sí? Ahí tenemos los 90 grados con la superficie. Entonces la fuerza de reacción normal, la fuerza que le está haciendo la superficie a M2, es en esta dirección perpendicular y saliendo de la superficie. Ahí tenemos la fuerza de reacción normal. Perfecto. Y fuerza de rozamiento no había. Entonces, listo, ya tenemos las tres fuerzas que están actuando sobre M2. Estamos en condiciones de trasladar esto a un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Vamos a poner acá. Y si observamos, bueno, ya Walter en otro video explicó plano inclinado. No recuerdo ahora el numerito, pero pueden ir ahí a los videos. En el caso de plano inclinado, me conviene por una cuestión matemática, que se me simplifican las cuentas, utilizar el eje X paralelo al plano inclinado, ¿sí? Simplemente por facilidad matemática. No es que no se puede utilizar otra orientación, sino que queda mucho más sencillo. Y el eje Y, obviamente, perpendicular. ¿Mm? Y ahí tenemos el eje. Entonces, si observan, fíjense que la tensión T1 me queda en la dirección de las X negativas, la fuerza de reacción normal me queda completamente contenida en el eje Y apuntando hacia las Y positivas y la fuerza peso, bueno, me queda formando un ángulo con el eje X o con el eje Y como lo quieran visualizar mejor. Entonces vamos a dibujar aquí el sistema de ejes, eje X, eje Y, perfecto, ahí estamos, X, Y. Y ahora trasladamos estas tres fuerzas a mi diagrama. Tenemos la tensión, que la llamamos tensión T1, la fuerza de reacción normal, ahí estamos, la fuerza normal,
y la fuerza peso. Y ahí tenemos el peso del objeto 2. Bueno, les recomiendo que vayan al videíto de Walter de plano inclinado, así no se hace tan extenso este ejercicio. El ángulo de inclinación del plano es siempre el ángulo que me queda comprendido entre la fuerza peso y el eje Y para esta orientación de ejes. Entonces acá, esto es siempre, ¿sí? Si uso esta orientación, acá tenemos 30 grados. Perfecto. Vamos a hacer una línea divisoria acá. Ya tenemos prácticamente el 80% del ejercicio encarado. Y estamos acá, no perdamos de vista, esto es más que nada para mí, el inciso A. Perfecto. Bien, bueno, ahora, si observamos, ya tenemos diagrama, ahora lo que se viene es plantear la segunda ley de Newton, que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza neta o la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero esto es una suma vectorial, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica? Que tengo que plantear una sumatoria de fuerzas en la dirección X, y esto va a ser igual a masa por aceleración en X, y lo mismo en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, esto va a ser igual a masa por aceleración en Y. Esta expresión, digamos, lo que hicimos es descomponer esta sumatoria vectorial en cada uno de los ejes. Perfecto. Vamos a correr esto un poquitito para la izquierda. Bien, y si observamos el sistema que nos presentan, el sistema está en reposo, no tiene posibilidad de moverse, con lo cual al no moverse ya sabemos que la velocidad va a ser cero y más aún si la velocidad es cero porque está en reposo, la aceleración también. Entonces, en esta situación, la aceleración tanto para el objeto 1 como para el objeto 2 va a ser igual a cero. Entonces vamos a tener que plantear para ambos cuerpos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Sí? Eso por el hecho de que están en reposo y nos dimos cuenta observando la imagen. Bien, para el objeto M1 tenemos fuerzas nada más que en el eje Y, entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a cero. ¿Y qué fuerzas tenemos acá? Tenemos la tensión T1 dirigida hacia las Y positivas, tenemos T1 hacia las Y positivas, ponemos un signo más, tenemos la fuerza peso, ¿sí? Dirigida hacia las Y negativas, y acá aparece ese signo menos que les mencionaba hace un ratito, el peso del objeto 1, y la tensión T2, que también está dirigida hacia las Y negativas, entonces ponemos un signo menos. Con el signo le estamos diciendo hacia qué lado del eje apunta, si para arriba o para abajo. Bien, y no tenemos más fuerzas, acá terminó mi sumatoria. Pero por otro lado sabemos que el peso del objeto 1 es 78,4, entonces vamos ya a reemplazarlo acá, menos el peso del objeto 1 que es 78,4, menos la tensión T2. Fíjense que tenemos dos incógnitas, entonces, ¿cuántas ecuaciones vamos a necesitar? Dos, tantas ecuaciones como incógnitas yo tenga. Acá aparece nuestra primera ecuación, llamémosla 1, y si observamos, si llego a encontrar cuánto vale la tensión T2, por ejemplo, reemplazo su valor y encuentro cuánto vale T1. O a la inversa, llego a encontrar cuánto vale T1, reemplazo su valor y puedo encontrar cuánto vale la tensión T2 y ya se terminó esta parte del ejercicio. Bueno, pasemos ahora a el cuerpo 2. Planteemos sumatorias. Fíjense que este objeto tiene fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Bueno, comencemos planteando sumatoria de fuerzas en el eje X. Está en reposo, así que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero. Si está en reposo en todas las direcciones. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos la tensión T1 dirigida hacia las X negativas, así que ponemos un signo menos T1, y después tenemos la componente X del peso, porque fíjense que el peso 2 contribuye tanto en la dirección X como en la dirección Y.
estamos en la sumatoria de fuerzas en X, así que me interesa su componente en el eje X. Esta de acá. Bueno, ahí otra vez les recomiendo para que no se haga tedioso el ejercicio que vayan al video de plano inclinado de Walter y ahí lo tienen con más detalle. Entonces, y fíjense que la componente en X del peso está dirigida hacia las X positivas, así que acá me queda más la componente del peso del objeto 2 en X. Y no hay más fuerzas en X. Listo, acá terminó mi sumatoria. Bueno, y acá tenemos menos T1 usando trigonometría. Si observamos acá se nos forma un triángulo rectángulo donde la componente X del peso es el cateto opuesto. Entonces vamos a utilizar el seno. Y esto va a ser igual a la hipotenusa, que sería el peso, los 392, por el seno de 30. Y esto es igual a 0. Bueno, miren acá, ya encontramos cuánto vale la tensión T1. Haciendo esta cuentita, 392 por seno de 30, eso da 196. Esto es igual a 0. Pasamos la tensión T1 al otro lado y encontramos que la tensión T1 es igual a 196. Es una fuerza, así que esto es newtons. Genial. Encontramos el primer valor de tensión. Buenísimo. Y ahora reemplazando este valor que acabamos de encontrar, lo reemplazamos en la ecuación 1. Fíjense, reemplazamos acá T1 por 196 menos los 78,4 menos la tensión T2. Y esto es igual a 0. Vieron que acá la matemática es bastante sencilla. Despejando, llevamos la tensión T2 al otro miembro y hacemos esta cuentita. Y encontramos que la tensión T2 es igual a 117,6. Es fuerza, así que estos son newtons. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, primer inciso A ya está resuelto. T2 sería la tensión a la cual está sometida la cuerda que une M1 con el suelo. Y la tensión T1 es la tensión de la cuerda que une a ambos cuerpos. Bueno, la segunda parte del ejercicio nos dice que en un determinado momento se corta la cuerda que une a M1 con el suelo. Y en este caso tenemos que calcular la aceleración de cada cuerpo. Bueno, si observamos acá, fíjense que al cortarse la cuerda va a desaparecer esta tensión T2. Ya no está M1 vinculado con el suelo. Entonces, simplemente para M1 va a quedar la tensión T1 y su propio peso. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de M1 va a cambiar en el sentido de que no va a aparecer ahora esta tensión T2. La tensión T1 va a estar, pero en este caso, al cortarse la cuerda, vamos a dibujarla acá, la tensión T1. Tenemos la tensión T1, tenemos el peso del objeto 1. Bueno, y fíjense que el sistema cambió respecto al anterior, porque desapareció esta cuerda. Entonces, el valor de tensión T1, en principio, ¿sí?, pasa a ser una nueva incógnita. Es decir, ¿qué significa? No me sirve de nada este valor de 196 que calculé. ¿Por qué? Porque este valor de 196 es exclusivamente cuando M1 estaba unido al suelo. En donde yo cambie algo del sistema, ya sea algún valor de las masas, en este caso se corta una cuerda o aparece una cuerda nueva o aparece rozamiento, por más insignificante que parezca ese cambio en el sistema, bueno, los valores que yo calculé anteriormente, en este caso de tensión, no me sirven de nada. Era para una situación particular. Entonces, listo, tenemos para M1 estas dos fuerzas ahora. Y para M2 van a seguir estando las mismas fuerzas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Va a aparecer la fuerza peso
el peso del objeto 2, va a aparecer la fuerza de reacción normal, ahí estamos, y la fuerza de tensión, pero es incógnita. Y bueno, fíjense que acá nos dan como una pista, si quieren, el ejercicio. Nos piden calcular la aceleración, o sea que el sistema se está moviendo y con aceleración, no va a velocidad constante. Entonces, el objeto M2 tenía una masa de 40, ¿sí? Y el objeto M1 de 8 kilogramos, ¿no? Yo tengo un temita con las unidades. Bueno, y acá nos dice que aceleración hay. El tema es hacia dónde está dirigida esa aceleración, porque podría estar M1 descendiendo, con lo cual M2 estaría subiendo y tendría una aceleración hacia abajo y M2 hacia arriba. O puede ser que M2 esté bajando por el plano con una aceleración hacia abajo y M1 esté acelerando hacia arriba. Entonces uno acá supone, bueno, al haber tanta diferencia del valor de las masas, yo supongo que M2 va a tener una aceleración hacia abajo y M1, si M2 se mueve hacia abajo, eso me lleva a que M1 tenga una aceleración hacia arriba. Acá es donde aparecen, o mejor dicho, estos sistemas se llaman sistemas solidarios. ¿Por qué? Porque están vinculados, en este caso, a través de una cuerda. Y el hecho de que sea solidario nos está diciendo que lo que hace un objeto lo está haciendo el otro. Si miramos en el inciso anterior, planteamos que los dos estaban en reposo. En este caso, los dos se están moviendo con aceleración. Y es más, no fue distracción en este caso que yo a la aceleración de cada uno los llamé con la misma letra. ¿Por qué? Porque el módulo de aceleración de cada bloque es exactamente igual. Eso significa que si M1 está subiendo con una aceleración de 3, M2 estará bajando con una aceleración de 3. Bien, en un segundito. Genial. Ahora vamos a hacer el mismo trabajito, diagrama de cuerpo libre para M1. Vamos a hacer acá diagrama de cuerpo libre para M1. Usamos el sistema tradicional de ejes, eje X, eje Y. Ahí estamos, eje X, eje Y, y trasladamos sus dos fuerzas. Tenemos el peso del objeto 1 y su tensión, que acá les voy a repetir, yo sé que por ahí soy muy repetitiva, es incógnita, ¿sí? Esta tensión T1. Bien, y fíjense que el diagrama de cuerpo libre para M2 tenemos las mismas fuerzas más allá de que T1 es incógnita. Entonces, principio de mínima acción, como son las mismas fuerzas, voy a tener exactamente el mismo diagrama. Me llevo lo que hice antes. Y ahí estamos. Y acá tenemos diagrama de cuerpo libre para M2. Bien, vamos a hacer una línea divisoria. Ahí estamos, para que no se mezcle. Ahí estamos. Perfecto. Bien, ahora tenemos aceleración. Esta es una metodología que a mí me gusta porque de alumna era bastante distraída. Me gusta dibujar a un costado, cuando hay aceleración, a un costadito, que no se confunda con que es una fuerza, pero a un costado del diagrama de cuerpo libre, me gusta dibujar el vector aceleración. Y ahora van a ver por qué. En este caso dijimos que M1 está subiendo, tiene una aceleración hacia arriba, y M2 tiene una aceleración hacia abajo. Bueno, porque recuerden que acá estamos trabajando con vectores. Entonces, en el caso de que M1 estaría descendiendo, tendría una aceleración apuntando hacia abajo, entonces cuando plantee Newton le tendría que poner un signo menos. Entonces, digamos, por eso es que me gusta colocar el vector aceleración sobre un bordecito del diagrama. Bien, entonces, planteamos Newton, ahora la segunda ley, para M1. Para M1 tenemos sumatoria de fuerzas
en el eje Y va a ser igual a la masa de M1, que son los 8 kilogramos, por la aceleración. Y acá recuerden que la aceleración es un vector y tiene una dirección. En este caso la dirección es Y, pero el sentido se los damos con el signo más o menos. En este caso la aceleración está dirigida hacia las Y positivas, con lo cual tengo un vector aceleración positivo. Bueno, directamente lo omito, pero si fuera una aceleración, les repito, hacia abajo, ¿sí? Que estuviera M1 descendiendo, bueno, acá tendría que ponerle un signo menos. Por suerte no es el caso, pero a estar atentos bajo esa situación. Bueno, ¿y qué fuerzas tenemos en el eje Y? Tenemos la tensión T1 dirigida hacia arriba, el peso dirigido hacia las Y negativas, y esto es igual a 8 por A. Y el peso del objeto 1 lo teníamos, ¿sí? Porque era dato la masa, y era de 78,4. Bien, y esto es igual a 8 por A. Fíjense que tenemos una ecuación con dos incógnitas. Las incógnitas son T1 y aceleración. Dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. Acá tenemos la primera. Pasemos ahora al diagrama de cuerpo libre del objeto M2. Bueno, planteamos sumatoria de fuerzas en el eje X. Esto va a ser igual a la masa del objeto que estoy estudiando, en este caso M2, que es de 40, por la aceleración. Y acá lo mismo, la aceleración en este caso está dirigida hacia las X positivas, así que no hay problema, esto es positivo. Y nos fijamos las fuerzas que están actuando. Tenemos la tensión T1 hacia las X negativas, menos T1, y la componente X del peso dirigida hacia las X positivas, que eso ya lo habíamos calculado, que va a ser el peso del objeto 2, los 392, por el seno de 30. Eso nos da 196. Bien, y esto igual a 40 por A. Bueno, si observamos acá, fíjense que tenemos una nueva ecuación con las mismas incógnitas, T1 y T2. Lo que debemos hacer ahora es resolver este sistema de ecuaciones. Ahí estamos y me llevo la ecuación 2. Bien. Vamos a llevarnos el numerito al otro lado. Ahí estamos. Bueno, y acá tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son la tensión T1 y la aceleración. Hay varias metodologías para resolver, eso se los dejo a ustedes como tarea. Resolviendo este sistema de ecuaciones, llegan a que el valor de aceleración es de 2,45 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Y me dio positivo. Recuerden que estamos acá calculando los módulos, ¿sí? Porque el sentido hacia dónde apunta se los damos acá con los signos. El hecho de haberle puesto que me dé el resultado positivo significa que está bien el sentido que yo le puse a la aceleración. Significa que M1 está subiendo y M2 está bajando. Y otro detalle que para mí es no menor es que fíjense que la aceleración me da menor a 9,8, que es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Y tiene sentido porque fíjense que el objeto M2 o lo podemos visualizar de otra manera. Una aceleración de 9,8 la experimenta un cuerpo que cae en caída libre. Cuando yo tengo un objeto en caída libre, la única fuerza que está actuando es el peso, ¿sí? Y en este caso, bajo esta situación, cae con una aceleración de la gravedad que es 9,8. Bueno, y si observamos acá cómo está descendiendo M2, fíjense que tenemos una fuerza que lo está empujando para arriba y parte del peso va hacia abajo. Entonces, tiene sentido que me dé un valor de aceleración menor al 9,8. Bueno,
Entonces tenemos ahí la aceleración y el valor de la tensión T1, fíjense que es diferente al que habíamos calculado en el inciso A, en este caso da 98 newtons. Bueno, les dejo ahí como tarea, cualquier cosita obviamente nos contactan, nos escriben a mí o a Walter, si llegan a tener alguna duda con el despeje ahí de ecuaciones.